vamos a enseñar específicamente cómo se usa el programa Access, pero de una manera más rápida y simple, cosa de que ustedes puedan elaborar mejor la tabla. El primer punto es explicarles que lo más importante dentro de Access es crear tablas. ¿Qué hace Access? Pues Access lo que hace es crear una base de datos, ¿no? Por ejemplo, el tener un celular, crear una base de datos dentro de un celular, entre otros puntos. Creo que todos nosotros sabemos que es una base de datos, ¿cierto? Es un, vamos a decir que es un conjunto de informaciones de manera ordenada. Como primer punto, vamos a buscar nuestro programa, que es Access. Ya depende, pueden tener 2013, 2016, ya viene predefinido, no necesita instalarse. Abrimos el programa, esperamos un momento a que abra. En algunas computadoras va a demorar más que otras. Muy bien, aquí tenemos justamente el programa de Access. Vamos a tener diferentes ventanas, pero lo que más nos va a servir es la que tenemos aquí, la que dice base de datos en blanco. Esta es la que nosotros vamos a abrir, es la que vamos a utilizar, ¿ya? Si tienes el 2013, cuando tú le des un clic encima, automáticamente se va a abrir el documento. Pero si tú tienes un 2016, al momento de darle un clic va a aparecer y te va a decir cómo quieres que se llame tu base de datos, o en sí tu archivo. Pues imagínense que hoy día vamos a elaborar dos bases de datos que sean alumnos y estudiantes, no, mejor dicho, estudiantes y cursos. Un ejemplo, ¿no? Rápido nada más. Entonces voy a poner como por ejemplo, pues podría ser estudiantes UAP o simplemente estudiantes, y voy a crear. Obviamente, si tú quieres buscar en qué lugar puedes seleccionar este punto donde lo vas a guardar, buscas aquí, abres y aquí pues buscas tu USB para ver dónde lo puedo guardar, ¿no? En mi caso lo voy a guardar en el escritorio, fuera nada más. Acepto y listo. Tú lo puedes guardar en tu USB. No te olvides, la extensión de todo Access es .accdb. Creo, y automáticamente se va a crear justamente la base de datos que nosotros vamos a trabajar, que es esta de aquí, ¿ya? Hace un rato te avisaba de que esto que se llama tabla es lo que nos sirve, es lo que nosotros necesitamos para poder trabajar. Si es que por ahora no les ha dicho que en un trabajo quiero que crees libros, quiero que crees, por ejemplo, tu lista de estudiantes, quiero que creas tu lista de, no sé, de juguetes, etcétera. Cada tabla va a guardar información específica de ello. Ahora, quiero que observe lo siguiente. Cada vez que yo quiero trabajar con una tabla, tengo que darle un nombre. Y para yo darle un nombre a una tabla, tengo que cambiarle justamente o darle otro nombre a este punto. Imaginemos que vamos a crear como primer punto una tabla que se llama estudiantes. O sea, ¿eso qué significa? De que voy a guardar información de estudiantes en una tabla, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero entonces comenzar a editar justamente mi tabla, lo primero que yo debo hacer es cambiar este nombre. Para cambiar este nombre, ¿qué debo hacer? Simplemente me acerco a este lugar donde encuentras una escuadra, una regla y un lápiz, y le das un clic. Y fíjate, te va a decir, ¿no? Oye, ¿cómo quieres guardarle el nombre de la tabla? ¿O qué nombre quieres dar a la tabla? En mi caso, por ejemplo, que se llamen datos generales, porque estamos hablando de estudiantes. No te olvides, en Access lo más importante es no dejar espacios cuando tú escribes algo. Lo que te recomiendo es ponerle un subguión o un guión y ponerle datos generales, de esa manera. Y ya que le pusiste un nombre, le pones aceptar. Y vas a ver que automáticamente ya tienes tus datos generales. Ya, ahora sí ya tiene el nombre, ya no se llama tabla 1, sino se llama datos generales. Siguiente paso. Quiero que te des cuenta de que nosotros vamos a tener aquí dos vistas. Vamos a tener una vista de hoja de datos y una vista de diseño. Ahorita nosotros nos encontramos en la vista de diseño. ¿Por qué le llaman vista de diseño? Porque aquí yo voy a diseñar todos los datos que yo quiero rellenar, o mejor dicho, los nombres específicos que yo quiero que vayan en mi hoja de datos o en mi base de datos, ¿ya? Para ello, ¿qué tengo que hacer? Lo siguiente. Miren, vamos a tener dos ventanas, una que es vista de diseño, que es esta de aquí, y la otra que es vista de hoja de datos. Si le damos clic ahí, en vista de hoja de datos, fíjense, le das clic aquí y vas a observar que esta es la otra vista, donde iniciamos todos nosotros en vista de diseño.
¿Y cómo te vas a dar cuenta que estamos en vista diseño? Cuando te des cuenta de que aquí en la parte superior hay una tabla. Comenzamos. Imaginemos que yo quiero llenar datos de estudiantes, por eso datos generales. Un ejemplo puede ser su código. Le voy a poner aquí código. Aquí tengo muchas opciones. Las opciones pueden ser texto corto, o sea, cuando quiero introducir, o que en este código voy a introducirse palabras muy cortas. Texto largo, que voy a introducir letras, o mejor dicho, palabras muy largas. Números pequeños, números grandes, y así sucesivamente. Lo que obviamente hay más datos, pero la parte básica sería esto. En este caso un código va a ir en números, ¿cierto? Entonces vamos a seleccionar simplemente número. No número grande, porque el número grande acepta demasiados dígitos. Simplemente lo seleccionamos como número. Siguiente, necesitamos por ejemplo su apellido, ¿ya? Apellido paterno, por ejemplo, no te olvides, te dije que no dejemos espacio. Apellido paterno, ¿cómo sería? Es texto, ¿cierto? Entonces ponemos texto corto. Si tienes un 2013, escúchame bien, va a decir texto y otro va a decir memo. En 2016 el memo se ha cambiado por el término texto largo. Y ya está. Siguiente sería el apellido materno. ¿Ya? Perdón. Apellido materno. También sería un texto corto. No sé, edad. Y pues texto corto, no, ¿cierto? Sería número. Y el otro sería género. Y listo. Lo dejamos de esa manera. Podemos llenar muchos datos. Una vez que tú has llenado todo esto, siempre les pido que guarden. ¿Y cómo vamos a guardar? Aquí, en este disquete. Das clic y al guardar. Continuamos. Una vez que tú vas a llenar todos tus datos en esta zona, un texto corto, texto largo, etcétera. Una vez que termines de llenar, ahora sí, vamos a la otra vista. Entonces le voy a dar clic. Si tú quieres, le das clic por este lado, o si quieres, automáticamente aquí. Yo le voy a dar aquí automáticamente. Y ya cambiamos a la otra vista. Y fíjate, todo lo que nosotros hemos escrito está en esta zona. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a escribir. Por ejemplo, ¿no? El estudiante, no sé, Juancito, su código es el 235689. Por ejemplo, ¿no? El 235689. Su apellido, por ejemplo, que sea Gómez. Y su apellido materno que sea Moreno. Su edad que sea pues no sé, 16 años por ejemplo, y su género que sea masculino. Listo. Imaginemos ahora otro estudiante, bajamos nada más. Imaginemos del alumno Luisito, que sea su código 256896 por ejemplo, ¿no? Imaginemos que se llame Pérez Villalba, su edad 15 años, por ejemplo, ¿no? 15 años, no 50, pero 15 años, listo. Y así sucesivamente nosotros vamos a ir poniendo todos los datos. Si es que es libros, pues tú pondrás, ¿no? Su editorial, el autor, etc. Una vez que tú has llenado todos los datos, siempre es necesario darle clic en guardar. ¿Ya? Siempre darle clic en guardar y a la hora. Recuerda algo, en Access tú puedes crear muchas tablas, bastantes tablas. En un solo, vamos a decir, si en una tarea te dicen, haz muchas tablas, o te dicen, no, creas diferentes tablas, pues entonces tú puedes crear muchas tablas. ¿Y cómo se hace? Imagínate que ya creé sus datos generales, imagínate que otro punto voy a crear no sé, por ejemplo, vamos a crear lo que son cursos. Y un ejemplo de cursos, vamos a hablar, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer el de cursos generales. Vamos a donde dice crear. Y lo que voy a hacer es automáticamente darle clic aquí, crear tabla. Y cuando yo pongo este cosa, crear tabla, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Al momento de yo crear tabla, lo que justamente voy a hacer es justamente crear una nueva tabla. Y aquí está la nueva tabla. ¿Y te acuerdas cómo se hacía para cambiar el nombre? Claro, simplemente me voy aquí a la parte superior y cambio. Por ejemplo, que sean cursos. Y acepto. Y ya creo una nueva tabla. Y fíjate, estoy en el punto donde tengo que comenzar a escribir nuevamente todo. Por ejemplo, cursos. Por ejemplo, ¿no? Nombre del curso. No te olvides sin espacios. Nombre del curso.
obviamente que eso es un texto corto. Por ejemplo, el semestre, ¿no? Puede ser en qué semestre lo lleva, el texto corto. Duración en meses. Duración en meses, eso sería el número, ¿cierto? Y así sucesivamente. Una vez no te olvides que terminas de llenar, guardas y cambias a tu vista. Y nuevamente acá. Nombre del curso, por ejemplo, ¿no? Metodología. ¿En qué semestre? Eso lo llevas en el quinto semestre. Pues escribes quinto, ¿no? Si tú quieres le puedes poner simplemente en números romanos. Duración, pues puedes poner 4, 5, en meses, ¿no? 4 meses. Y así sucesivamente vas a poder llenar varios datos, ¿no? Por ejemplo, el curso, ¿no? De ecología, lo llevas en segundo semestre. La duración, pues por ejemplo 3 meses, y así sucesivamente. Una vez que guardas todo ello, ya guardaste automáticamente tu segunda tabla. No te olvides, es prescindible siempre guardar. Otro punto, puedes crear muchas tablas y poder poner justamente todos esos datos. Algo más que añadir, a recordarlo, si es que tienes un Access 2013, le pones archivo para guardar tu archivo, ¿no? Archivo, guardar como, guardar bases de datos como, no guardar objeto como, es guardar bases de datos como, y aquí guardar como, y aquí te va a decir, ¿no? Se deben cerrar todos los objetos abiertos antes de continuar con esta operación. Simplemente le dices sí, y como al inicio apareció en el 2016, lo mismo te aparecerá en este punto. Va a comenzar a buscar el lugar, aquí está, donde yo lo voy a guardar. Buscas tu USB, un escritorio y lo guardas. Bueno, eso sería justamente de manera más rápida lo que podría explicar acerca de Access, que es obviamente un programa simple si es que lo sabemos trabajar.